Voy a explicar la definición de parábola, que es lo que ustedes ya investigaron, solo para que les quede claro cómo es que se llega a la ecuación canónica de la parábola. Bien, la definición nos dice que la parábola es un conjunto de puntos cuya distancia a una recta fija llamada directriz y a un punto fijo llamado foco es igual, ¿ok? En este plano tenemos más o menos ilustrado cómo quedaría. Tenemos el vértice de la parábola que va a ser por el momento en el origen, el punto fijo que está sobre el eje X y que tendrá coordenada 0, P, y respecto a la directriz que estará a la misma distancia del vértice. Si el foco está a una distancia de P, la directriz también estará a una distancia de P del vértice. Entonces esta recta sería X igual a menos P. Llevándola a su forma general, tendríamos que pasando de menos P al otro miembro de la ecuación, tendríamos X más P igual a 0. Es la ecuación de la directriz. Bien, vamos a elegir este punto arbitrario X, Y para llegar a la ecuación. Si partimos de esto, la distancia 1 igual a la distancia 2. Vamos con la distancia 1. La distancia del punto X, Y a la directriz tiene que ser considerada con esta fórmula porque es la distancia de un punto a una recta. Tenemos aquí la ecuación de la recta y las coordenadas del punto. Recuerden que A es el coeficiente de X de nuestra ecuación de la recta, B es el coeficiente de Y de la ecuación de la recta y C es el término independiente. Entonces vamos a sustituir los valores que tenemos aquí. Tendríamos que A, el coeficiente de X, es 1, entonces aquí está 1 por el valor de X en nuestro punto, que sería X precisamente, más B, que en este caso sería 0 porque no hay término en Y, por el valor de Y en nuestro punto, que es Y, más el término independiente de la ecuación de la recta, que en este caso es P. Simplificamos esto, 1 por X pues nos da X, 0 por Y es 0, más P. Entonces la distancia 1 sobre 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, que sería 1. Entonces la distancia 1 nos queda el valor absoluto de P. Bien, para la distancia 2, que sería esta, tenemos que considerar que es la distancia entre dos puntos. En este caso, el foco, que sería 0, P, y el punto que queremos analizar, que sería X, Y. Entonces, la fórmula de distancia entre dos puntos es esta: Y2 menos Y1 al cuadrado, más X2 menos X1 al cuadrado. Sustituimos nuestros valores, entonces tendríamos, voy a tomar X2 y Y2 y X1, Y1. Entonces tendríamos Y menos 0, que sería esto, Y menos 0, esto está al revés, P, 0, Y menos 0, más X menos P, ¿ok? Aquí no hay mucho que simplificar todavía, tendremos que, esa sería la expresión que representa la distancia 2. Finalmente, para hacer alusión a la definición, igualamos estas dos distancias. Entonces tendríamos que el valor absoluto de X más P debe ser igual a la raíz cuadrada de Y cuadrada más X menos P al cuadrado. Vamos a trabajar con esta igualdad. Cambio los miembros de la ecuación para tener del lado derecho a Y, que es a quien queremos despejar, y puedo omitir la notación de valor absoluto porque es el resultado de una raíz cuadrada, entonces tiene que ser positivo. Pasamos la raíz como cuadrado al siguiente miembro y despejamos Y. Este término lo vamos a pasar del otro lado de la ecuación. Ya quedó ahí. Y cuadrada igual a X más P al cuadrado menos X menos P al cuadrado. Desarrollamos los binomios, como saben, es un binomio al cuadrado, entonces será el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Menos este binomio que sería X cuadrada menos X cuadrada. Luego aquí sería menos 2XP, menos por más da más 2XP.
luego sería más p cuadrada por menos p cuadrada. Simplificamos aquí los términos y vemos que se cancelan las x, y se cancelan p cuadrada también. Y solo nos queda 2xp más 2xp, sería 4xp, que poniéndolo en orden alfabético nos quedaría 4px. Esta es la ecuación canónica de la parábola horizontal que abre a la derecha. Porque ¿cómo quedaría la gráfica de esta parábola? Si nosotros trazáramos todos los puntos, más o menos quedaría así. Entonces, este solo fue un punto de esa ecuación, de esta parábola. Y como ven, la parábola abre a la derecha, es horizontal. Se dice que es horizontal porque su eje de simetría, digamos, su eje principal es horizontal. Por eso es una parábola horizontal que abre a la derecha. ¿Cómo sería la ecuación si esta parábola abriera a la izquierda y cómo quedaría la directriz? ¿Y qué pasaría si en lugar de ser horizontal fuera vertical? Es decir, que abriera hacia arriba o que abriera hacia abajo. Lo vamos a ver en un momentito. Bien, estos son los tipos de parábola que podemos encontrar. Esta es la que acabamos de ver, una horizontal que abre a la derecha. Y su ecuación canónica es y cuadrada igual a 4px. Se llama horizontal, como les expliqué hace un momentito, porque su eje de simetría, digamos, es horizontal. Y la y cuadrada lo que nos dice es que abarca todo el eje y, ¿sale? Está desde menos infinito hasta infinito para y. ¿Qué pasa en el caso de una parábola que abre a la izquierda? También es horizontal, pero abre a la izquierda. Entonces, el eje que está ocupando es el eje negativo de las x. Por eso aquí tenemos que la ecuación es y cuadrada igual a menos 4px. Lo que cambia respecto a esta es el signo precisamente de este miembro de la ecuación. Ahora, si nuestra parábola es vertical y abre hacia arriba, entonces tendría esta forma. Tenemos nuestro vértice, el foco y la directriz. ¿Qué pasa con la ecuación? Bueno, ahora el término cuadrático es en x y el término lineal es en y. Digamos que es igual a la parábola horizontal, pero que giró 90 grados, ¿ok? Por eso el término cuadrático ahora es x y el término lineal es y. ¿Qué pasa cuando abre hacia abajo? Bueno, el vértice sigue en el origen, el foco ahora está sobre el eje y en la parte negativa y la directriz está sobre la parte positiva. Entonces cambia, igual que aquí, cambia entonces el signo para y porque está ocupando la parte negativa del eje y. Bien, estas formulitas están en su formulario, valga la redundancia, y es con las que van a estar trabajando. Con la práctica va a ser más sencillo ir viendo, identificando cuándo es horizontal, cuándo es vertical y sobre todo la elaboración de la gráfica. ¿Ok? Vamos un poquito a ver eso, a las partes importantes de la gráfica de una parábola.